Bienvenidos a Dignidad, otro dignidad, dignidad. ¿Te imaginas? valiente. Bienvenido a otro episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Francisco Emerson y Ana, tres amigos venezolanos regados por el mundo que, bueno, hoy van a hablarles sobre lo que ha sido el fenómeno político del año y probablemente lo que va a terminar siendo el fenómeno político del año. Y nos referimos, por supuesto, a las primarias de la oposición venezolana que se realizaron el 22 de octubre, donde la candidata María Corina Machado dio sopa, seco y jugo. Arrasó. Según el último boletín de la Comisión Nacional de Primarias, la participación se ubicó en El, algo así como La combi 2.400.000 completa. personas, de las cuales María Corina obtuvo el más del 92% de los votos, equivalente a 2 millones, algo así como 2.200.000 votos. Para que lo tengan un poco como en perspectiva, Enrique Capriles rozó los 2 millones de votos en su elección primaria en 2012, cuando se disponía de toda la plataforma del Consejo Nacional Electoral, donde la gente votó en sus centros electorales usuales, donde no había una censura tan abrumadora hacia la primaria, en comparación a este evento, donde a mí me tocó ser presidente de mesa el domingo. Y yo andaba atendiendo la cosa y respondiendo a algunos familiares y a algunos amigos en Venezuela que por el bloqueo de los servidores no podían saber dónde votar. Ellos se metían en el link que la comisión de primaria le dio a la gente para que pudiera ubicar su centro electoral y estaba bloqueado. Entonces la gente tuvo que literalmente salir a las calles a buscar dónde estaba votando. Un profesor de nosotros, bueno, no voy a decir su nombre porque Venezuela al final uno tiene que ser cuidadoso, me contó que caminó un montón caminó como una hora para intentar localizar su centro electoral. Entonces, no se puede comparar como la facilidad que tuvimos todos en 2012 de ir a votar a la primaria de lo que con lo ocurrido en esta primaria. Y otro punto, antes de que mis compañeros puedan comenzar a hablar y empezar a dar nuestras reflexiones sobre lo que ha sido el fenómeno de María Corina Machado en estas elecciones, está el tema de que se me fue, te imaginas. No, el tema de la reubicación de los centros. O sea, que el mismo día de la elección, muchos centros electorales que ya estaban previstos, pues tuvieron que ser desalojados por amenazas, por amedrentamiento y tal, y tuvieron que ser mudados a otros centros electorales. Y lo que sí les iba a decir era que María Corina, en una rueda de prensa que dio hoy, decía que el padrón electoral, que en teoría es algo más de 22 millones de electores, no puede ser calculado en realidad a 22 millones de electores porque tú tienes 4 millones y pico de votantes que están fuera del país y otra cantidad importante dentro del país que ha sido reubicado, gente que se ha mudado de estado, gente que ha fallecido. O sea, nuestro registro electoral no ha sido depurado. Entonces, ella habla de que la base de ese registro electoral en realidad se debería calcular con base a unos 14 millones de electores si tú sacas como todo lo que han sido las irregularidades y el tema de los que estamos afuera. Entonces, la primaria no solamente que fue exitosa, sino que fue un rotundo éxito, pues tenemos niveles de participación similares a los de 2012, pero con unas condiciones 20 millones de veces peores. no, sí, ese registro electoral, o sea, el oficial está no añejo, sino lo siguiente. Nada, tenía aquí lo de la acta de lo de María Corina. Salió 2.253.800 y el que le sigue tiene 100.000, o sea, el Prosperi. O sea, el nivel de paliza nunca visto. Yo nunca había visto, o sea, ¿cómo se dice? Una diferencia tan brutal en unas elecciones y menos así a nivel presidencial. Me causó impresión, la verdad. Y tengo que reconocer que como yo me enamoro fácil, ¿te imaginas? Hasta de mi archienemiga, tengo un poco de emoción, la verdad. Arriba María Eh, Corina, los falsos. ¿Te imaginas? Estamos todos con Los María más falsos. Corina. Marico, yo estaba hablando con un gran amigo de nosotros que se llama El Carvel, podcast que es de pasado. Primero Justicia y tal, y bueno, nuestro gran amigo de la universidad, y decíamos, marico, esa gente llega a revisar nuestro Twitter a profundidad y, pero Dios mío, nos expulsan antes de medio habernos acercado al comando de campaña de María Corina. Pero bueno, yo también lo El decía, podcast pasado, yo estoy haciendo de mierda. Ahora o estamos, sea, no, ya va, pero ahora unidad, unidad y más unidad. Es la huevonada, ¿te imaginas? yo he sido, marico, yo he sido, bueno, los tres, creo, súper críticos a María Corina, pero la verdad es que hay que decir que, o hay que darle el mérito que logró, como me decía una profesora, gran amiga mía, llenar un vacío que había en la población de falta de liderazgo. O sea, no había identificación con el liderazgo y ella llenó el vacío.
Y eso es un poco también como lo A que ver, queremos compartir o debatir con ustedes de lo impresionante de ese cambio de conducta del electorado venezolano que le terminó votando a alguien que te está proponiendo unos cambios profundamente radicales y sobre todo distintos a lo que usualmente el venezolano le ha venido votando desde, pues desde la Cuarta República, desde la democracia, y luego con diversos engaños, pero en el fondo también lo que fue la propuesta inicial del chavismo, ¿no? Que era un estado de bienestar fuerte, con empresas públicas, con programas sociales, y lo que plantea pero, Marco Corina es el tema del esfuerzo, el tema del trabajo, el tema de no depender de nadie, y, y nosotros, eso medio lo habíamos discutido en un episodio anterior del podcast, no sé si recuerdan, en el del tema del paradigma, que algo ahí estaba ocurriendo en Venezuela, pero que bueno, no sabíamos más profundidad si era un cambio de paradigma, profundidad y tal, pero la realidad es que con estos datos tan abrumadores, pues se nos hace una idea que el venezolano está esperando otra cosa, ¿no? O sea, está respondiendo no, pero eso es una lectura, eso es una lectura que estás haciendo tú ahora, que yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero bueno, Karina no ha dicho, no ha dicho nada. Eh, no, no, que lo que o sea, que también esto de los números que es abrumador. Claro, uno, bueno, primero como que también me pareció asombroso, además de eso, como que sí se llegó a término con logrando hacer las primarias, porque claro, es una gesta civil increíble, o sea, de verdad que me asombró la gente, a pesar de la represión, a pesar del temor que uno obviamente siempre en Venezuela organizarse o comunicarse con otros en contra del chavismo y sobre todo en los barrios puede ser peligroso para cualquier persona, pero más en los barrios, que las personas hayan dado sus casas, que hayan dado restaurantes, que se hayan movilizado, o sea, de verdad que habla mucho del espíritu civil del venezolano, yo creo, ¿no? Que a mí me pasó que yo de repente pasé por un centro de votación cuando fueron las elecciones aquí en España, a mí se me erizaron los pelos, yo quería llorar. Y yo decía, Américo, o sea, yo creo que además que normalmente la juventud, creo que en el mundo entero como que ha venido despreciando la democracia porque no está resolviendo sus, digamos, sus inquietudes o no están hablando de lo que los jóvenes quieren hablar. Nosotros, los jóvenes venezolanos, como nos quitaron nuestra, aunque sea democracia que todo el mundo está criticando, o sea, el menos peor de los sistemas, digamos, nosotros como que lo valoramos más. Y el tema es que aunque sea para votar, y que, como dijo la María Corina, que nuestro voto elija, yo creo que pues no, nos da un cierto airecito de que, coño, puede cambiar las cosas, ¿no? De que podemos participar aunque sea en eso. Y yo ver toda esa participación y cómo la gente se organizó y cómo con las uñas la comisión electoral sacó todo como pudo. O sea, obviamente hubo fallas, yo creo que, pero es que el resultado es tan apabullante que es que no hay forma de decir que no sucedió, que es trampa, que es lo que sea, bueno, como el Prosperi, que bueno, ya después lo veremos. Pero bueno, eso, María Corina ganó. ¿Y ahora? ¿Cómo es hasta el final? Eso, ¿Con qué y, se come? y ahora, eh, o sea, ahora que decías eso, Ana, también yo recuerdo que muchas veces, bueno, a nosotros nos pasaba en Argentina cuando vivíamos allá, no sé si a ti te ha pasado también en España, Frank, que muchas veces gente de otros países se nos acerca y nos dicen como que, pero ¿por qué no están en la calle? O sea, ¿cómo les pasó eso? ¿Cómo han permitido que se llegue a ese punto? Un poco desconociendo lo que es el sistema de represión y de violencia política del chavismo, ¿no? Y yo siempre les digo que nosotros los venezolanos no es que nos rendimos ni nada por el estilo, es que nosotros hemos intentado salir de esto de todas las maneras posibles. Y cada vez que se presenta una oportunidad, en este caso, una ruta electoral y democrática y tal, eh, creo que demostramos el espíritu inquebrantable que hemos tenido, ¿no? Que a pesar de tanto maltrato durante todos los años, esa disposición de actuar para enrumbarnos en un proceso que pueda encauzarse en la recuperación de la democracia de Venezuela, ahí están los venezolanos y en las condiciones más adversas. Yo no sé si ustedes vieron las fotos incluso de cómo contaban los votos en plazas públicas, contaban los votos en lugares sin luz, a punta de la linterna del teléfono, y rescatar también el tema que fue un proceso sumamente civil, o sea, fue la reivindicación de la democracia y la civilidad.
el tema de no votar sin militares, no votar sin la presión de que en cualquier momento el militar te cierra el centro, de que en cualquier momento el militar te mete preso, te expulsa del lugar. Y yo creo que eso envalentonó mucho a la Eh, gente. Yo creo que, y eh, también María Corina lo decía hoy en su rueda de prensa, esto está teniendo un efecto de envalentonar a la gente y lo estamos viendo en las declaraciones del chavismo. Yo creo que tenemos muchísimo tiempo que nosotros no veíamos un chavismo con unas declaraciones que demostraban de alguna manera preocupación. Preocupación, Mira, pues hoy pudimos ver cómo utilizaron a todas sus fichas dentro de la falsa oposición y dentro, bueno, a Cilia Flores, que tenía 25 millones de años que no la dejaban hablar. Hoy Cilia Flores fue una vocera para atacar a María Corina y además para pedir investigación penal contra los organizadores de la primaria por un supuesto fraude. Entonces, bueno, eso un poco te demuestra que la primaria logró el efecto, ¿no? De movilizar a la gente, de generar entusiasmo y de valentonar esas ganas de recuperar la democracia, que yo creo que es lo primordial, el tema de la esperanza, y ahí es donde yo vuelvo a repetir que creo que recae el principal mérito de María Corina para precisamente dar el paso a la Organización Popular para el 2024. nada, sí, eso que te quería decir, que ya lo habíamos hablado cuando fue el debate, que yo le eché mierda a María Corina. Eh, y el otro día mi madre creo que estaba con unas amigas de aquí y tal, y no, o algo así, y como que medio se peleó porque o escuchó como un comentario de alguien como que, bueno, no, es que porque hay que ir a luchar o sea, como que ir a luchar a tu país. Como que la gente, no sé si es la información, no sé si es como también los lobbies del chavismo han sido tan impresionantes, te siente deslegitimar las luchas o como invisibilizarlas, cuando lo que está diciendo Emerson, esto desde 1999 o 2000, si tú haces una historia, o sea, haces una línea del tiempo de lo que es la conflictividad social en Venezuela, donde lo hay como los observatorios y tal, ha sido brutal. Es decir, la gente no ha parado de hacer un proceso de cambio. Lo que pasa es que ha sido de forma muy eficiente, reprimido de las maneras más violentas, como lo vimos en otro capítulo con una pequeña muestra de lo que te pasó a ti en el helicoide, de formas más cruentas y torturadoras. Entonces, al final es que ha sido una dictadura eficiente en reprimir a su oposición o a todas las personas que, porque ni siquiera una oposición política partidista como muchas veces ocurre, sino a cualquier tipo de manifestación contraria, sea estudiante, enfermera, no sé, lo que sea. Y vuelvo con lo que yo dije en el momento, en lo del debate de las primarias, y cuando mi madre hablando de las primarias, todos los procesos que impliquen una participación ciudadana, que impliquen un acto democrático, una práctica pública de organización civil, o sea, no solamente aplaudido, sino lo siguiente. Y eso dice mucho de Venezuela, que casi, no sé cuántos fue en total, pero solo contando por lo de María Corina, casi 2.700.000 personas venezolanos se hayan organizado. Como dice, una cosa que dijo Emerson que me encanta, lo de sin militares, porque para quienes no sepan, en Venezuela, en los centros electorales, cuando se hacen votaciones nacionales y tal, la presencia militar, o sea, yo he votado aquí en España y hay un policía afuera como a 100 metros del centro. En Venezuela la presencia militar en los centros electorales es intimidante, o sea, es constante, Armas de es con guerra. una forma de disparar con armas, de fusiles de guerra como que no tienen ninguna clase de sentido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que o sea, aplaudo y me siento como muy contento de ver cómo se está organizando un montón de gente y aunque María Corina, a mí, a términos ideológicos, no sea de mi más agrado o coincidencia, ya el hecho de todo el acto no solamente lo felicito y lo apoyo, sino que de puta madre. Y, y con respecto a lo que decía Emerson, como para ir metiéndole a una cuñita de otro tema, con respecto al tema ideológico, yo creo que es sencillamente que los venezolanos están cansados de escuchar palabras que tienen retumbando la mente de los venezolanos durante tantos años, sin importar siquiera si sabemos si van bien o no, sino público, tal, lo que tú dices, está bien, está nada. O sea, yo sencillamente, la gente está tan harta que dice, mira, vamos a... Y siento que María Corina también tuvo tanto éxito porque es una tía tajante. Y como que los venezolanos, siento que ahora de tanto guabineo, de tanta demagogia, tanta tal, cuando sienten a alguien que al menos parece tajante,
pues creo que es algo que le viene muy bien. Y te hago una pregunta, o a los dos por último, con respecto, ajá, está lo de Barbados y todo este acuerdo y tal, pero no se garantiza nada de este proceso, ¿no? Vamos Es a todo como... No, aguantar lo de Barbados. Ya, yo quiero Ah, vale, rapidito vale. aguantar lo de Barbados. Creo que esto del tema del debate ideológico quiero rescatarlo un poco. Pero Ah, antes, vale. ahora que hablabas de lo del episodio anterior de Helicoide, bueno, aprovechar por acá también para agradecer a toda la gente que me escribió, bueno, que nos escribió por el tema del capítulo. Y además como que mostrar también mi alegría por esta vía y que estoy seguro que también es la alegría de ustedes, pues pocos días después de que grabamos el capítulo y que justamente hablábamos del caso de Goico, de Juan Enriquecen y de otros presos políticos que seguían, pues una pequeña alegría en medio de tanta desgracia, que bueno, que Juan fue liberado, Roland Carreño también fue liberado y bueno, faltan un montón, liberaron 5, hay más de 300 presos políticos en el país, pero por cada uno que salga yo creo que siempre va a valer la alegría, ¿no? Y la renovación de la esperanza. Pero ahora que como decía Fran, del tema ideológico, sí, yo también coincido contigo. Yo cuando hablaba antes de lo del tema de por qué votar, yo no estoy diciendo que el venezolano ahora quiere eh, privatización de todo, sino que yo creo que simplemente me parece curioso que le hayan votado a alguien que de frente está diciendo muerte al socialismo, cuando fue, digamos, durante el gobierno de Chávez, la ideología más apoyada por el país y que, bueno, durante la democracia derivada del pacto de punto fijo, también la gente terminaba votándole a propuestas que estaban enmarcadas en un estado de bienestar, ¿no? Pero yo creo que tú tocaste en un punto clave, y es que Vladimir Villegas, que eso lo hablábamos antes de comenzar a grabar, que no es que sea mi periodista favorito ni nada por el estilo, pero habló algo que me parece que describe un poco el momento. Y es el tema de que la gente votó por una posición real y no una posición tapamarilla. Yo creo que aquí también viene el tema de que la contundencia de María Corina le da ese marco narrativo para poder conectar con la frustración de la gente. Porque ¿qué pasa? Por llamarlo de alguna manera, la otra oposición más tradicional, a pesar de que igual María Corina tiene un montón de años, pero se ha diferenciado de partidos como hasta ahora, liderazgos como el de Enrique Capriles, Henry Ramos Ayub, Manuel Rosales, etcétera, porque yo siento que esa gente se quedó muy en 2012, muy cuando el mensaje era no confrontar, muy cuando el mensaje era diferente, porque había un país muy polarizado, donde tú tenías cuidadosamente que medir tu discurso, pues la otra mitad del país estaba atenta y había un sector de indecisos que podía decidirte una elección. Yo creo que ahora lo de la polarización política en el país no existe. No es que crees, es que no existe. Creo que hay un consenso en la sociedad venezolana, salvo por supuesto la base mínima del chavismo, que está sufriendo, que está frustrada, y María Corina logró conectar con esa frustración. Y aquí yo creo que también esto incluso, más allá de hablar bien de María Corina, habla muy mal del resto de la dirigencia. Y Henry Ramos Ayub, cuestión que tampoco es político de mi político favorito ni de cerca, también hablaba de que la gente terminó votando en contra de la manera de ellos de hacer política. Y votó por una manera más contundente, una manera diferente a lo que se venía viendo en los diversos liderazgos de la oposición. Entonces yo creo que la cuestión va por ahí. Logró conectar y logró encauzar el tema de la frustración y las expectativas de cambio con la gente, con eso, con un discurso más claro, contundente, que yo creo que trasciende mucho más allá del tema de preferencias ideológicas. Y yo no creo que la verdad ahorita el venezolano esté sinceramente debatiendo como que si PDVSA le gustaría que fuera privado o no, pensiones, no, la gente quiere salir del desastre y de lo y del caos diario y luego se podrá pensar en eso. Y aquí, para cerrar antes que Ana este, comience a hablar, creo también que el chavismo está cometiendo un grave error incluso en términos estratégicos. El chavismo no tiene gente. O sea, creo que estamos incluso ante un escenario inédito de ir a una elección presidencial donde la oposición en pleno está diciendo voy a ir y me voy a mantener en la ruta electoral, hagas lo que hagas. Con Capriles en Chávez fuimos, con Capriles contra Maduro también. Fue una elección muy cerrada, hubo irregularidades en un montón de centros, denuncias de fraude electoral, pero al fin y al cabo fue una elección muy cerrada. Lo que pudiera ocurrir en esta ocasión no es una elección cerrada, es que no hay manera. O sea, suspenden la elección y reconocen completamente el resultado y es un escenario incierto porque eso nunca ha ocurrido. Nunca ha habido un desconocimiento absoluto del resultado ni nunca ha habido una suspensión de la elección en Venezuela. Y es un escenario incierto que puede derivar en nuevos situaciones políticas que También. tendremos que ver qué ocurren. No estamos claros. Pero entonces el chavismo ahora está apelando al tema también del exequivo.
No sé si saben que ahora van a convocar un plebiscito para preguntar algo que es, o sea, que es incuestionable, como es la soberanía nacional, que te lo dice la Constitución. O sea, tú no puedes, es como si Ya. hicieran una cuestión para decir, mira, ¿ustedes creen que el Zulia es de Venezuela? No, papito, la Constitución reconoce el Esequibo como parte del territorio nacional. Entonces, por supuesto, están intentando como alborotar el tema patriótico y por supuesto van a utilizar el referéndum para medir su maquinaria electoral, eso también es el fondo de la situación, pero también están intentando como despertar un sentimiento patriótico, que lo intentaron hacer también en las elecciones de 2015 y no les funcionó con la campaña del Esequibo, es Venezuela y no se dan cuenta que la gente no está, la gente le sabe a mierda el Esequibo, hoy día. La gente le sabe mierda si van a privatizar PDVSA, la gente le sabe mierda un montón de cosas. La gente lo que quiere es salir del caos, la catástrofe, y quieren la reunificación familiar, que ha sido también, que fue un punto, y lo dijimos también en uno de los capítulos, y no digo que no nos importa el Esequibo, no, pero en el caso de emergencia que vive el país, como que no es la prioridad. Y el tema de la reunificación familiar, que fue un eje central de la campaña de María Corina. No sé si vieron además que los hijos fueron a la elección y fue como la imagen central de ella con los hijos y el discurso de la reunificación familiar. Ahí está la cuestión. Esto, considero que mover esas fibras emocionales que están tan sensibles de los venezolanos fue clave en la movilización de María Corina y va a ser clave para la elección del año que viene. No, bueno, sin Anita, duda, eh, bueno, Anita se dos echó mucho cosas que polvo hoy. también Miren cómo está como rojita. Se le pasó la mano. se Es me, que no, mira, yo, son las 3 de la mañana y allá en España son las 10. Entonces estamos todos descuadrados, pero bueno, esfuerzo para llevarles el podcast a ustedes, becerros. no, yo me puse rubor pensando que iba a tener la cámara a una distancia, pero Emerson me la hizo poner acá y claro, ya el rubor se nota mucho más. No, bueno, ay, miércoles, para que no digan que somos groseros. No, lo que quería decir es que, bueno, le tocó el tiempo a María Corina, porque no es que el eco. A veces yo creo que la crítica que más le hacemos a nuestros políticos es que no entienden el espíritu del tiempo, que no se adaptan, que es como un discurso siempre el mismo para cualquier cosa, ¿no? Y no es que María Corina haya cambiado el suyo porque entendió el tiempo, sino que se ha mantenido en el tiempo y ahora es su turno de que ese discurso pegue, porque termina siendo, o sea, yo leí de Euskadi que, claro, María Corina, aunque tenga 20 años en la política, termina siendo un outsider. ¿Por qué? Porque no es el discurso que se ha mantenido durante todo este tiempo, que es muy parecido, o sea, el chavismo no hizo nada distinto, el discurso ha sido el mismo, el de Adén, o sea, el pueblo, tal, o sea, no, en esencia, el discurso se volvió obviamente mucho más autoritario, violento y no tiene nada que ver en otros aspectos que no son democráticos, pero es un discurso del pueblo, de lo popular, de sentirte cercano, ¿no? Que la gente le- como reconocía en Chávez que el tipo era del pueblo y decía cosas que le pasaba a la gente, con la que tú te identificabas, pero ahora sale una María Corina que con camisa de seda y levanta pasiones, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Bueno, eso que ha pasado muchas veces, que es el voto en contra de lo que ya conoces y que te ha hecho tanto mal, ¿no? Que tú dices, bueno, de repente María Corina no está con el discurso que cercano y tal, pero sí es un discurso que hoy me agrada más porque es un tema aspiracional, es un tema de reunificación familiar, o sea, todo un discurso que antes no calaba, hoy caló a la perfección. Y además, que es una de las personas más conocidas, ¿no? Porque claro, con todo esto de que en la televisión no se puede pasar nada, que en la red no se puede pasar nada. María Corina, además de que siempre estuvo tiene 20 años en la política, es una persona reconocible, pero que no ha tenido su chance, digamos, directamente. O sea, ella fue la diputada más votada en un momento, o sea, tuvo su espacio, pero siempre ha sido un espacio marginado. Pero bueno, ella se mantuvo en su espacio, en su espectro político, y hoy parece que ese espectro político le va a funcionar. Pero yo lo que quiero saber es, bueno, y lo otro, que tuviste lo del Esequibo y tal, el chavismo, que siempre ha sido bastante inteligente en sus tácticas, en cómo reacciona, que a veces uno le dice, no, estos bichos mira cómo reaccionaron, son unos bobos, y de repente, ¡ta! Te sacan una super estrategia. A mí me parece que últimamente
tienen estrategias demasiado vistas, que ya la hemos visto 1500 veces. Y es nuestra oportunidad de ser creativos, ya que tenemos un discurso nuevo. O sea, yo lo que quiero saber es que, o sea, ¿cómo nos vamos a embarcar en esta locura, no? Porque puede ser un éxito rotundo, haciendo todos los pasos perfectamente, leyendo bien al enemigo, o puede terminar siendo una locura como las que nos hemos embarcado, como el gobierno interino o los plátanos por allá por Altamira. O sea, puede terminar siendo una locura, una anécdota más para contar, o una hermosa locura que terminó en un cambio real, porque estamos claros que frente a una dictadura, los pasos democráticos que queremos seguir, obviamente, a veces no son suficientes. Entonces también tenemos que salirnos un poco de, digamos, a ver el perímetro, a ver qué tendríamos que hacer de diferentes para que realmente, uno, haya las elecciones, María Corina no está inhabilitada, porque ajá, con esta Inhabilitación. inhabilitación, ujú, Vale, tará. ¿cómo vamos a seguir? En la mañana no puedo decir palabras de más de 3 sílabas. ¿Cómo se come eso, no? ¿Cómo vamos a terminar realizando? Yo creo que es la pregunta que más le han hecho a María Corina, y bueno, sí, con organización ciudadana, que es genial, pero ¿qué tiene la oposición ahora para presionar al gobierno? ¿Qué A tiene? eso O sea, iba. Mira, y ya vimos que ni siquiera fue un actor demasiado relevante en negociación de Barbados, porque no tiene nada que ofrecer. ¿Qué tienen que ofrecer siempre? ¿Qué ha tenido siempre que ofrecer la oposición? La gente en la calle, o la mayoría, ¿no? Pero entonces No, la gente está para ser movilizada en la calle, no lo sé. pero bueno, mira, eso es lo que te quería. yo Déjame creo un que ya vamos a segundito, entrar Emma. exacto un poco a lo que Fran decía de lo del acuerdo Barbados y también para complementar un poco lo que decía Ana, bueno, no complementar, lo dijo muy bien, sino como que también esta reflexión mía, que es el tema, Ana, de que yo los veo a ellos, al chavismo descolocado. Y yo siento que el chavismo ha sido muy inteligente, pero cuando la oposición ha actuado, digamos, en diversas estrategias que no sean constitucionales, pero que son distintas a la vía electoral. Porque al final la resistencia está amparada en la Constitución, al final el desconocimiento de un régimen al estilo del chavismo está amparado en la Constitución, pero el tema electoral, yo siento que cuando la oposición participa los descoloca, y eso pasó también en 2015, cuando la oposición ganó el tema de la Asamblea Nacional, y ellos por supuesto han hecho todo para intentar encauzar que la oposición esté dividida, para que la oposición se vea incapaz de participar en las elecciones, pero la oposición está diciendo no, vamos a participar, sean cual sean las condiciones, vamos a participar. A pesar incluso de que, como tú lo dices, la candidata está inhabilitada. Y aquí yo vuelvo al tema, y aquí voy a decir, como dice Albus Dumbledore, que vamos a entrar en el terreno de las conjeturas, pero que yo quiero rescatar esa idea que yo di al principio, porque me parece a mí que va a ser clave de verdad en 2024. Y es el tema de que no hemos explorado un terreno de una elección presidencial donde la oposición se presente con una candidatura unitaria y gane, y que o que vaya a ganar, y que el chavismo se vea obligado a suspender la elección o a reconocer unos resultados contundentes que donde la oposición se vea victoriosa con el 80% de los votos. Y eso, por supuesto, va a forzar la barra a ese escenario que no conocemos, y tendremos también que ver qué va a pasar con el tema de los militares, la negociación en el exterior, porque también tenemos que tener conciencia que el chavismo está cada vez más fracturado. Se habla del ala radical de Diosdado Eso quería Cabello, hablar yo. que cada vez ha estado más marginada por el ala de los Rodríguez, está el ala de Maduro y Silvia Flores, está como el ala emergente de las nuevas estrellas del PSUV, como Rafael Lacaba o Héctor Rodríguez, que, ¿por qué no?, les convendría a ellos quedar y seguir representando la fuerza política del PSUV, que igual tiene un piso político importante en el país. Entonces aquí obviamente estamos como que en suposiciones, pero que hay muchísimos factores que pudieran comenzar a actuar en ese escenario hipotético de desconocimiento electoral o de suspensión de las elecciones, que lo hemos explorado todo, hemos hecho absolutamente todo, pero en ese punto no hemos llegado, a ese Sí, punto específico. eso que dijo Emma. Y bueno, Fran, lo de Barbados, bueno, nada, vamos, si quieres, abre tú lo del tema de Barbados, porque bueno, aquí está lo otro, no tenemos nada para ofrecer, pero hasta ahora, lo único que los ha sentado en la mesa de negociación es el tema de las sanciones, lo único que les interesa a Eso ellos y que es los lo mueve, que que es te el iba a tema de la plata. decir. Esto es lo que te iba a decir. Vamos a ver. O sea, en principio, ¿cómo que no tienes nada? Sí tienes, porque lo Pero que no es fundamentalmente. tuyo.
pero no es tuyo. en Un Estados Unidos. segundo, déjame hablar. En Estados Unidos, y Estados Unidos evidentemente representa directamente a la oposición porque el levantamiento de sanciones creo que está condicionado, la compra de petróleo y tal, o sea, aparentemente, según lo que le dio por encima, está un poco condicionado a que ellos se sienten en la mesa a llegar a algún mínimo acuerdo. Que eso es lo que realmente pasó supuestamente en Barbados, porque lo único que pasó en Barbados es que ellos lograran sentarse. Que la oposición no tiene garantía, bla, bla, bla. Es muy interesante lo que dice Emerson, porque es verdad que la historia contemporánea de Venezuela, que ha pasado todos los escenarios, de todas las cosas posibles y por haber, que nos hemos movido más que nunca había pasado lo que dice Emerson, que el chavismo, o sea, si llega a pasar eso, que se viese tan golpeado a nivel de participación, que ni siquiera se podría asumir unos comicios, abriría una nueva etapa de qué harían. Entonces ya se dirían, renunciamos a hacer elecciones, aunque sean plebiscitarios, y esa ha sido su excusa normalmente, sobre todo a nivel internacional. Yo no sé, por ejemplo, el chavismo siempre se ha apoyado mucho en Rusia y todo este rollo. No me acuerdo cuándo fue, pero Rusia también está embarcado en una problemática internacional que no sé hasta qué punto ahora tenga capacidades de, ¿sabes? De estar metiendo la mano en tantos lados porque tendrá sus propios problemas. Y yo creo que al final lo que podría en en lado condicionar es eso, lo del dinero. Pero claro, lo que yo siempre pongo como que, el dinero, pero si supuestamente tú te vas a sentar en una mesa electoral por supuestamente el levantamiento de unas sanciones, pero vas a perder igual en algún punto. Entonces yo lo veo todo muy empastelado. Sin embargo, como dijimos en aquel capítulo del debate, no, o sea, los intelectuales de café, incluyéndome, no, o sea, no podemos, nadie puede pretender que un proceso político histórico, tú no puedes saber el final de un proceso histórico si no lo has iniciado. Tendrás que ir navegando ese proceso y tomando las decisiones en la medida en que se vaya desarrollando. Porque las excusas que mucha gente, bueno, pero como, bueno, no sabemos, pero por lo menos ya tenemos una candidata. Ahora por lo menos vamos a esto, ¿sabes? No puedes pensar que tú vas a saber el final de un proceso porque nadie nunca lo va a saber. No, obviamente no se puede saber el final de un proceso, pero sí que se tienen que medir mucho los pasos que se dan, porque ya hemos visto que a veces hay, nosotros hemos estado cerca, hemos saboreado la posibilidad de sacar al chavismo democráticamente del poder. Pero la verdad es que a veces algunos movimientos en falso hacen que toda esa torre de construida a veces de las peores formas, porque bueno, dejaron vidas atrás y, y demás, no han culminado bueno, en el fin que queremos. Entonces yo creo que hay que pensarlo mucho, creo que ahorita con el resultado, todas las ruedas de prensa, si se puede decir, ruedas de prensa o comunicaciones a través de Twitter, etcétera, de todos los partidos, a mí me parecieron que estaban a la altura, que respetaron los resultados, o sea, tú mismo, Emerson, hablaba de Primera Justicia, o sea, BP, Primera Justicia y otros partidos que son del G3 o G4, que eran los que, de hecho, son los que están en Barbados y los que han tomado más o menos el rumbo de las decisiones de la oposición, hoy tienen que sentarse con María Corina, que estaba un poco marginada por ella misma, capaz también, y por ellos mismos, de que hay otro actor o actriz en el escenario con el que se tienen que sentar, porque hoy María Corina tiene que ir a también ser representante o vocera en el exterior y hoy en el plan de cómo vamos a hacer las cosas va a tener un papel protagónico. Entonces, a mí me ha parecido que, bueno, como también se comportó en las elecciones, que algunos candidatos, aunque se retiraron de la contienda, pues participó su maquinaria y bueno, defendieron el voto de todos al final, pero que fue el que hizo que María Corina tuviese hoy ese liderazgo dado por los venezolanos, no por los partidos, digamos. Así que Mira, la ya, unidad por la unidad a mí me parece también un chantaje, pero sí creo que deberían ponerse bastante de acuerdo y dejar, digamos, un poco ese protagonismo que a veces los políticos con su ego tienen demasiado y
de verdad que lo protagónico sea el cambio que suceda en Venezuela, no quién lo hizo, ni cómo lo hizo, ni nada. O sea, nos ha ido mejor, Eh, bastante mejor con unidad, no con a mí me unidad por parece, unidad, ¿eh? a mí me parece que lo que tú dices es clave, lo del chantaje de la unidad por la unidad, me parece que es terrible y que hay que acabar con eso, ¿no? Porque al final ahí entonces termina entrando un montón de actores que, o sea, de dudosa solvencia moral o de dudoso compromiso, mejor dicho, con el tema del cambio democrático. Pero María Corina, en la última rueda de prensa que dio antes de que grabáramos este episodio, justamente le hablaban de cómo iba a ser la integración en su comando de campaña. Yo me digo que a mí la evolución del discurso de María Corina me parece interesante y el cual hasta ahora no tengo mayor cosa que decir negativa. Y le hablaban que se iba, digamos, a dividir la composición del comando electoral a través de cuotas electorales, a través de cuotas de partido. Y hablaba que eso era muy difícil porque como tú medías una cuota con base a ella hablaba con base a las elecciones del domingo, o sea, donde prácticamente no hubo una elección, sino una aclamación a su liderazgo. Y ahí me pareció interesante lo que dijo y fue el tema de que ella no pretendía, digamos, dividir o incorporar a la gente a su comando de campaña con el tema de cuotas, sino incorporándolo según su mérito, según lo que cada quien era mejor hacer, bla, 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 bla. Y eso me parece muy importante porque a pesar de que la dirigencia es una cosa y la militancia es otra, y aquí viene el caso, por ejemplo, de lo de Primero Justicia. Al final, Primero Justicia aportó, en términos de voluntarios y miembros de mesa y testigos, la misma cantidad de gente que aportó el partido de la candidata, que es 20 Venezuela. Aquí, por ponerte un ejemplo, en mi ciudad, aquí en Dallas, el chamo, que yo creo que fue el que salvó esa elección acá, en gran medida, es un chamo de Primero Justicia, que estaba ahí a sabiendas de que no tiene candidato y que la candidata que iba a ganar era una candidata con la que su propio partido tenía un montón de conflictos desde hace algún tiempo para acá. Entonces aquí viene la parte pragmática, que por mucho que no representen, es verdad, una, eh, digamos, o que tengan una base electoral gigantesca, es un tema de que cuentan con una estructura que va a ser sumamente necesaria, una estructura militante para poder organizar la elección del año que viene. Entonces tú tienes que abrir las puertas y tienes que generar esos puentes. O sea, María Corina yo creo que lo que le toca y su gran reto va a ser justamente construir esos puentes entre factores que van a ser muy diversos entre sí, que probablemente termine siendo incluso hasta el propio Partido Comunista de Venezuela trabajando con Acción Democrática, por ejemplo. Entonces ahí viene el gran reto de ella, que va a ser tratar de encauzar todo eso tan diferente, pero que tengan el punto en común de llegar hacia el tema de la transición política en el país. Pero ese, o sea, ya hubo, o sea, cuando Capriles eso sucedió en alguna medida. No, pero, Sí. o sea, lo de ahorita sin precedentes, o sea, eso aumenta a los partidos oposiciones normales, marico, pero aquí estamos hablando que probablemente el propio Partido Comunista de Venezuela, el partido de nuestro profe, de los trabajadores, o sea, o sea, Ya. la capacidad de construir una coalición, bueno, la que se hablaba Caleca muchísimo, que la capacidad, las condiciones que hay hoy día para construir una coalición nacional amplia para derrotar al chavismo están totalmente dadas, pero es que todo el mundo está picado con el chavismo y todo el país quiere que se vaya. Y ahí viene el Ay, gran problema, que no normal. cuentan con el músculo para poder repeler eso, a menos que saquen los fusiles y manden a la tropa a matar a gente y ya veremos si eso de verdad va a ¿Cómo ser pasa? cumplido. Normalmente. No, y que María Corina de verdad está rodeada de intelectuales importantísimos. Yo siempre que veo su equipo digo, "Uy, qué envidia". O sea, tiene intelectuales relevantes para mí. Pero bueno, siempre o a veces sucede eso que le pasó a Carlos Andrés, de que de repente tenemos unos técnicos increíbles, unos profesionales increíbles, pero en el tema político no tienen mano izquierda. O sea que lamentablemente puedes estar muy preparado, puedes estar no sé qué, pero en política todo se somete a discusión, a un whiskycito y una cosa, porque es que hay muchos actores relevantes que quieren ser escuchados y que yo creo que, aunque el actor más importante obviamente es los venezolanos, siempre, digamos, tienen que tener o sea, tienen que tener una persona que de verdad haga puente entre toda esta marea diferente, porque es esencial para continuar, digamos, por miles de cosas, por las maquinarias, porque 20 Venezuela no puede solo, No, no tiene puede que ser. tener Eh, las maquinarias también de otros partidos.
Yo iba a decir como para ir cerrando con ya otra vez con la fe y la esperanza. La fe no, la esperanza. No, tampoco, ningún. Nada. Sino que, a ver, yo sí me siento como, o sea, que muy emocionado porque cada proceso de reconstrucción, la gente siempre habla de procesos históricos, tipo, por ejemplo, lo que pasó con Mandela en el apartheid, y en muchos procesos así históricos importantes, o en el Cono Sur y tal. La gente porque con el tiempo no se dio, no se, solamente lo ve en retrospectiva en el momento en que finalizó un periodo oscuro de la historia de algún país, ¿no? Pero cuántos fracasos y cuántos problemas y cuántas tal hubo dentro de ese proceso que tú no tienes ni idea porque nunca los has estudiado a fondo. Pues espero que algún día pase lo mismo con Venezuela, ¿sabes? Y, sí, y entonces ver ese me emociona en alguna medida, pues siempre me va a emocionar, obviamente. No, yo estuve leyendo un libro que, por cierto, me regaló Lucan de la Revolución de los Claveles en Portugal. Y es como el miedo a que, o sea, nadie, la credulidad, porque claro, hubieron como 50 levantamientos durante los 50 años de Caetano, de, de este Caetano fue después, después me acordaré. Salazar, Eh, ¿Ah? Salazar, ¿no? Salazar, pero bueno, después estaba Caetano. Durante todo este tiempo de dictadura hubo un montón de levantamientos, un montón de intentos que en la mitad, al final, casi al final, no sé qué, se cayeron. La revolución de los claveles, en cada momento todo el mundo tenía la suspicacia de que se iba a caer, o sea, hasta que se terminó. Pero bueno, por eso te digo lo del tema. A veces lo que empieza por una gran locura, una gran esperanza, y se cumplen cada uno de los pasos, se alinean los planetas, el Mercurio deja de estar retrógrado y se llega al final y se cumplió. Pues ojalá no toque a nosotros y se alinee todo perfectamente, que actuemos a la altura del momento histórico y que se alineen todos, pues, y que lleguemos a buen puerto. Mira, yo quiero, aquí yo voy para también ya para cerrar, adaptar el meme Mimilazo de ¿qué esperas tú de un hombre, Mimi? Nada. Bueno, ¿qué esperas tú del chavismo? Nada. Yo creo que lo que tenemos que esperar es lo de nosotros mismos, ¿no? Colaborar en lo que se pueda, los que estamos afuera, para que los que están adentro puedan avanzar de la manera más eficiente posible hacia la construcción de esa organización popular, que creo que es la principal fortaleza, o sea, la condición que existe para generar esa organización popular que nos lleve a una coalición capaz de derrotar al chavismo, creo que es la mayor fortaleza de la oposición, sumado, por supuesto, a diversos ámbitos o factores internacionales, como el tema de lo de las sanciones, el tema de que no fue que se las levantaron, sino que hay licencias cada 6 meses, dependiendo de que el chavismo cumpla, digamos, los pactos, que ya no los está cumpliendo. Tendremos también que ver qué hace el gobierno de Biden, que pareciera que no es que está muy interesado en forzar de nuevo la máxima presión en ese sentido al gobierno de Venezuela. Pero en fin, van a jugar muchos factores acá, pero yo creo que el tema está en nosotros, en organizarnos de la mejor manera posible, como siempre ha ocurrido, y en nuestro actuar diario, en nuestra comunicación diaria, en nuestra relación diaria con los demás, mantener yo creo que esa narrativa de esperanza y que sí es posible el tema de derrotar al chavismo, porque eso está despertando ese espíritu, digamos, o esa hambre de democracia en el país que no teníamos hace rato. Ya yo lo dije por ahí, que había como una especie de, de resignación, de que nos robaron el país, de no vernos de ninguna manera en un futuro en el Venezuela. Yo creo que eso le está cambiando ahorita a un montón de gente, nos está cambiando a mucha gente, que comenzamos de nuevo a imaginar y comenzamos a soñar, y yo creo que eso está súper cool. Pero no quiero terminar sin lanzaveneno, porque tenía tiempo sin lanzaveneno en este podcast. Chamo, Raimundo y todo el mundo en ese país se organizó. La señora María allá en el cerro, la señora Migdalia Magdaleno, todo el mundo se organizó en las casas, en los clubes sociales, colegios privados, un montón de cosas para que las primarias se pudieran dar. Y nuestra Universidad Central de Venezuela, silencio total. Ni un pronunciamiento de las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Yo la verdad esperaba muchísimo más al rector, Víctor Rago, a quien considero que es una persona sumamente seria. Yo entiendo el tema de la prudencia cuando te relacionas con el tema del gobierno, pero creo que ninguna prudencia, como leí un comunicado de nuestro grupo estudiantil, Vínculo, que salió ayer, ninguna prudencia justifica el tema de que seas o que guardes silencio ante una organización ciudadana que busca justamente ponerle fin
a quien ha declarado a la universidad pública venezolana como un enemigo político. La verdad que yo esperaba más de él, la verdad es que de la vicerrectora académica no esperaba nada, hay vínculos lamentablemente súper comprobados de ella con el chavismo, también esperaba mucho más del movimiento estudiantil y salvo ese comunicado que leí, nada, así que ojalá que la Universidad Central y el resto de las universidades puedan incorporarse a este sentimiento de esperanza y de activación de la sociedad venezolana, porque la verdad es que hace falta y es bastante decepcionante el silencio sobre todo. Pero bueno, No, y que este al fue final es la otro... UCAP la que ha dado la cara, porque el debate fue la UCAP. Chamo, o sea, El Casal es profe de la UCAP. O sea, la la ganadora es UCES, el ¿dónde Euca. está, muchachos? La única representación en esa primaria fue del Socio Lórzano. De verdad es decepcionante, de verdad que deberíamos dedicar un episodio del podcast dedicado a dedicarlo a la decadencia y a ese intento que hay de buena parte de las autoridades universitarias de excluir a la universidad de la dinámica política nacional, cuando la realidad es que las condiciones de la universidad y de los profesores, de los empleados, jamás van a mejorar mientras tú tengas en el poder a un proyecto político que en esencia es totalmente lo opuesto a los valores universitarios. Y que no solamente es que es lo opuesto, sino que persigue y acosa e intenta eliminar de la mejor manera posible la esencia de pensamiento independiente de la universidad venezolana. Pero bueno, eso ya será para otro episodio, ya vamos a culminar con este. Gracias por escucharnos. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes recomendarlo, dale me gusta y suscríbete, que nadie nos ve y no se suscriben, pana, eso es lo que nos ayuda. Suscríbanse. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nadie nos preguntó, que esperamos que sean 2 semanas en este nuevo formato quincenal. Saludos. Y aquí la musiquita Karina más nunca la puso, pero bueno, ya, chao.